Vamos a conversar con el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Ministro, está con nosotros en el estudio. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está, ministro? Oiga, ministro. Gracias. Usted nos va a perdonar. Nos va a excusar, ¿no? Vamos a hablar harto de vivienda, pero va a despejar rápido contingencia para una figura histórica de la concertación del mundo del socialismo democrático, de la socialdemocracia. Ricardo Lacogbe nos decía el otro día, conversando aquí, que a él le resultaba incómodo compartir coalición con quien desconocía lo que había ocurrido en Venezuela, a propósito del Partido Comunista, ¿no? Reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro. ¿Qué le pasó a usted cuando ve al Partido Comunista apoyar a Maduro y no plegarse a la posición del presidente Gabriel Boric? Miren, lo que me pasa es que me cuesta entender la posición del Partido Comunista, ¿eh? O sea, porque esto, bueno, hay algo en la historia que esto ocurre. Yo recuerdo el caso Checoslovaquia, que si uno mira la historia, esto no es la primera vez que ocurre, de esta manera, en que el Partido Comunista tiene una posición respecto a lo internacional que no tiene que ver con el resto de los actores de la izquierda. Y bueno, yo creo que una diferencia profunda que existe en la forma de concebir, la forma de plantearse frente a hechos que ocurren en otros lados, y en particular en el caso venezolano, que los datos que hay ahora indican de que aquí hubo algo irregular en la elección. ¿Qué tan profunda esa diferencia, ministro? ¿Cuál es la diferencia profunda? En otras épocas fue con el socialismo real. Hoy día la diferencia tiene mucho más que ver con el contexto latinoamericano que lleva a pensar de que ahí hay una democracia en juego, que y no hay antecedentes para sostenerlo, por el contrario. O sea, aquí, como ha dicho Lula, yo creo de manera bastante certera, bueno, aquí que muestren los datos, ¿no? Que muestren los datos los que piensen que tienen los resultados mesa por mesa que reflejen realmente una realidad. Pero yo en general me sumo a lo que ha dicho el presidente de la República, que ha tenido una posición de decir aquí no está demostrado que esto es correcto y hay que ver, ahí tienen la responsabilidad de demostrarlo quienes están gobernando. Ahora, cuando uno tiene una diferencia profunda, era una cuestión que es esencial, porque el respeto a la voluntad popular en un acto democrático es de la esencia de cómo se hace la política. ¿No le genera al menos un ruido el que al mismo tiempo formen parte de un gobierno y como que esto fuera un tema trivial? No, yo no creo en ningún caso que sea un tema trivial. Sin embargo, los bloques políticos buscan las áreas de coexistencia. En muchas materias hay diferencias en otras y ahí veremos qué pasa en definitiva en esto. Yo no me quiero adelantar a lo que en definitiva ocurra. Creo que hay una responsabilidad de todos de explicar la posición que se tiene sobre esto, particularmente el Partido Comunista. ¿Le falta a usted una explicación más razonable? ¿Qué le falta a usted en la explicación del PC? O sea, lo que me falta es cuáles son los argumentos que llevan a decir de que aquí había un acto plenamente democrático, legítimo y un resultado adecuado, porque hay muchos datos en el sentido contrario que también tienen que desarrollarse. Pero aquí está en discusión un caso concreto a partir de una elección concreta, más allá de la visión global de lo que ha sido Maduro a la cabeza de Venezuela. Ellos argumentan su afirmación respecto de que este fue un acto profundamente democrático en la gran participación de la ciudadanía. Y sin embargo, no hay mención alguna al manejo de los resultados de esa participación ciudadana. Pero ellos se escudan diciendo que aquí hubo una participación ciudadana pacífica y pacisa, masiva. Cerca del 60% de la gente yendo a votar en Venezuela. Pero no hay mención a la no participación de los venezolanos, la diáspora que está fuera del país, a los que no se les permite votar, solo 69.000 de los casi 8 millones de venezolanos, y tampoco respecto del manejo del propio de los resultados. Ese es el gran cuestionamiento. Yo creo que el tema, el último, el que más importa, o sea, cuál es el manejo de resultados. ¿Qué grado de manejo tiene? ¿Hay resultados que realmente se refleja lo que fue la votación o no se refleja? Y eso, a mí me parece, por eso digo la frase de Lula diciendo aquí, tienen que mostrar las actas mesa por mesa. Y a partir de eso tener una base objetiva para concluir. El solo hecho de que lo diga una autoridad, dado el tema de crisis que ahí se ha vivido, no es suficiente. Ministro, antes de cambiarlo de tema, ¿usted cree que esto se puede terminar transformando en un problema de política interna, aunque el presidente ayer dijo que no lo era y que no lo quiere convertir en eso? Yo comparto plenamente lo que ha dicho el presidente. O sea, él tiene que gobernar el país. Le queda 1 año y medio para el gobierno del país, tiene que sacar adelante los objetivos que se ha planteado. Ministro, hablemos de la cárcel de alta seguridad. Entendemos, ¿verdad?, que el Ministerio de Vivienda ya aprobó un oficio del Ministerio de Justicia por el que va a poder hacer uso de facultades especiales para pensar en la ampliación de la cárcel de máxima seguridad en Santiago Centro.
Ayer el presidente Gabriel Boric dijo que él estaba abierto a estudiar otras alternativas, con lo que tampoco avanzó mucho más allá de una buena declaración de buenas intenciones, digamos, ¿verdad? ¿Es finalmente el lugar escogido y cuál es el rol que cumple el Ministerio de Vivienda en esto? Mire, el Ministerio de Vivienda recibió un oficio del Ministerio de Justicia en que se nos solicita evaluar el conjunto de normas y situaciones urbanas respecto a la ampliación de la cárcel. Y en eso estamos nosotros. ¿Y se lo ha pedido respecto de otro emplazamiento o solo respecto de ese? Es que, bueno, no, respecto a otro en este momento no. Ya. Pero a quien corresponde hacer esta evaluación es al Ministerio de Vivienda, por eso lo estamos haciendo. O sea, ellos requieren consultarlo. A su vez, nosotros necesitamos consultar un conjunto de otros actores, reunir un conjunto de informaciones para hacer un informe al Ministerio de Justicia como nos ha solicitado. Ahora, si hubiera otro lugar, tiene que pasar por las manos del Ministerio de Vivienda. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene que hacer el Ministerio de Vivienda para darle el dedito para arriba? Hay distintas consideraciones, pero la que aquí está en juego principalmente es la base normativa. O sea, hasta qué punto existen y qué camino hay que seguir para efectos de aprobar un proyecto de cárcel en Santiago. Aquí hay normas excepcionales que permiten hacerlo de una manera fast track, de una manera más rápida, sin pasar por una serie de filtros. Y en eso estamos evaluándolo hasta qué punto es así, hasta qué punto no es así. Porque por eso toda esta discusión entre una cárcel nueva y una ampliación de una cárcel son distintos marcos normativos y se nos ha solicitado que evaluemos la ampliación de una cárcel. Ahora, ¿es en estricto rigor la ampliación de una cárcel o se utiliza esto como un resquicio legal para construir una nueva cárcel? O sea, normalmente cuando se toman decisiones urbanas se busca de todo el marco normativo cuál es el mejor camino para cumplir ciertos objetivos. Esto es lo que hacen todos los que hacen inversiones, es lo normal. Y el Ejecutivo, al haber una normativa que permite ampliar esta cárcel y que esta cárcel cumpla ciertas condiciones, sin duda iba a escoger ese camino. Ya, pero en la práctica es una cárcel nueva. O sea, yo no recuerdo que haya habido un debate muy grande cuando se hizo la transformación incluso dentro de la penitenciaría. Se construyó una cárcel ahí al lado. Yo no recuerdo que se diera ese debate, porque era parte de una zona de cárceles. ¿Cuánto cree, perdón que lo interrumpa, ministro, cuánto cree que el debate está de alguna manera cruzado, si es que se puede decir, o contaminado, políticamente hablando, con la campaña electoral de octubre? Porque quien se ha erigido como la principal opositora a la construcción de la cárcel es la alcaldesa de Santiago, que va a la reelección y sabe que esta puede ser evidentemente una cuestión impopular. Bueno, todas las decisiones que tienen que ver con el uso del territorio, el uso del suelo, que afectan a esos grupos específicos de los vecinos, la mala experiencia que ha habido con las cárceles en otros lados, bueno, sin duda eso tiene que tener un vínculo con la elección, sin duda que lo tiene. Pero yo creo que es legítimo hacer estos debates, es legítimo hacerlo, el problema es que hay que buscar canales para hacerlo con bastante argumento y ojalá hacerlo con anticipación, porque hubo otro momento que se quisieron hacer dos cárceles, hubo dos resistencias, y parte de los problemas que tenemos hoy día es porque no hubo la decisión de llevarla adelante en su momento. Entonces, y esto no solo en el campo de cárcel, hay otra serie de áreas en las cuales como tienen consecuencias, aspectos negativos que influyen en los barrios, se eluden, se evitan. Pero necesariamente tenemos que pensar que la ciudad tiene que ser compacta y tiene que tener en su interior distintas actividades, algunas tienen impacto negativo, otras no, pero tenemos que ver cómo disminuir esos impactos negativos en los distintos barrios. Aquí hay gente que vive alrededor de la cárcel, de la penitenciaría, la antigua penitenciaría, y de la cárcel que se construyó al lado. Atrás se está construyendo el lugar donde llegan la institución que acoge todos los reclamos respecto a los procesos judiciales. O sea, se va creando un barrio con un conjunto de condiciones. Y a mí me parece muy razonable lo que también ha dicho el presidente, su disposición a hacer una inversión necesaria para evitar que estos aspectos negativos estén influyendo tanto. Ya, tratar de minimizar las externalidades negativas que esto pueda tener. Ahora, cuando usted dice que este debate tiene que ser lo más serio posible con argumentaciones técnicas, ¿siente que el debate ha estado a la altura? Se lo pregunto porque incluso hubo un diputado que propuso que la cárcel la construyeran en Lo Barnechea. Sí, yo creo que esas son como imágenes retóricas para el debate. Yo creo que, a ver, lo miro de otro lado. Estamos ante un problema de seguridad de una envergadura muy, muy grande. Y es parte, no un problema nacional nomás, es parte de una marea continental que viene creciendo, que a nosotros nos llegó después de bastantes años de que había partido, que nosotros creíamos que no nos iba a llegar en esta profundidad y con esta magnitud y con los sindicatos del crimen que se instalan en Chile, que las drogas químicas entren a tener la expansión que han tenido, un conjunto de fenómenos que nos afectan. Este es un problema que hay que mirarlo con una perspectiva mucho más civilizatoria, diría yo, más global, porque
transformar el tema de seguridad en un problema coyuntural, de que me sirve para esta elección o para la otra elección, y no en un problema que Chile está enfrentado a un problema de esta envergadura tan grande, y el continente está enfrentado a esto. Y esto, uno habla con los europeos que lo vivieron muy duramente, ahora tuvieron un bajón y ahora de nuevo están empezando a vivirlo. Aquí se requiere hacer un debate más global, mucho más allá de la coyuntura. ¿Qué le falta a ese debate, diría usted? Asumir de que es un problema de esa profundidad, con raíces de esa naturaleza, que requiere atacar el delito, pero también atacar las causas del delito con simultaneidad. Eso es lo que la perspectiva siempre de la socialdemocracia ha sido, que hay que actuar sobre los dos niveles, porque los delitos crecen por un conjunto de situaciones de la sociedad y son actores propios de la sociedad y ese nivel de deterioro requiere preocuparnos mucho de la educación, mucho de la cómo se convive en los barrios, o sea, de la cultura barrial, mucho de que esto sea algo negativo, o sea, de que todo esto realmente sea sancionado por el conjunto de la sociedad. ¿Qué posibilidades tiene el Ministerio de Vivienda de hacerse cargo de eso? O sea, ¿cuáles son los espacios donde vivienda puede? Y estoy pensando en los campamentos, estoy pensando en el campamento de lujo, este VIP que se encontró el otro día, campamentos, algunos de ellos como fuente también de delito y de lugar de reunión de crimen organizado. Mire, es muy importante esto. Nosotros estamos reflexionando bastante sobre esto, porque el Ministerio de la Vivienda trabaja con los condominios de vivienda social de distintas épocas y hay situaciones en algunos de ellos que realmente requieren una política pública distinta. Nosotros estamos viendo cómo incentivar la reconstrucción de un tejido social en esos lugares. Si usted mira la historia, antes el tejido social tuvo una densidad y una capacidad de socializar y tener algún grado de organización y de cohesión social mucho mayor. Hoy día hay muchos lugares en la sociedad donde eso no es así, y como que hemos hecho abstracción de que Chile tuvo una base social que se ha debilitado producto de que no han habido acciones suficientes ni de los partidos, ni de la iglesia, ni del Estado, y eso es un tema muy importante. Nos parece muy importante la protección de los espacios públicos como cultura. Sí, los delitos ocurren en los espacios públicos, en las esquinas, en las calles. Nos parece, y es parte de vivienda. Nos parece muy importante, además, todo lo que se refiere a los barrios. Hoy día esto que está ocurriendo, que es tan fuerte, estas bandas que 10, 15, 20 personas entran a una casa y cometen las barbaridades que cometen. Muchas veces son adolescentes. Muchas veces son adolescentes. Aunque en el último tiempo he visto que ha subido la edad, por lo menos en las noticias, porque un tiempo se decía que eran puros adolescentes. Ocurre hasta el interior de los malls con los adolescentes, cuando entran a las tiendas de zapatillas a robar 50, 40. Bueno, son fenómenos que la sociedad, que van apareciendo en la sociedad chilena, que aparecieron ya hace mucho tiempo en otras sociedades, que nosotros tenemos que enfrentarla reprimiendo fuertemente los delitos, pero también actuando con mucha consistencia respecto a las causas, y dentro de los cuales, desde mi punto de vista, la educación, o sea, un proyecto de vida para las personas que pasan por las educaciones, particularmente la educación pública, la visión que se tiene de cómo respetar al resto es fundamental, de cómo ser constructores de una sociedad es fundamental. Ministro, el sector de la construcción está pasando por una crisis que ellos mismos han definido como la peor crisis en 30 años. Usted tiene la posibilidad, me imagino, más que a diario, de convivir finalmente también e intercambiar con quienes participan del sector de la construcción. ¿Qué tan profundo es para el gobierno el deterioro que ha tenido la construcción? Hay un montón de datos, hay un montón de cifras de ventas, de estancamiento, de dificultad de acceso a crédito. Hoy día en el Mercurio venía, de hecho, ¿verdad?, cuánto se ha encarecido el crédito hipotecario, cuánto han subido finalmente también las tasas. ¿En qué momento puede despegar de vuelta el sector inmobiliario? Y la posibilidad de la casa propia también para las personas comunes y corrientes. Mire, creo que hay que diferenciar lo que es el mercado inmobiliario privado de lo que es el proceso de construcción de vivienda con apoyo público. Por supuesto. Hoy día en el apoyo público estamos en un dinamismo fuerte. Estamos por distintos lados, con distintos proyectos y buscando realmente aumentar y cumplir la meta de las 260.000 viviendas que se propuso el gobierno. Y eso está caminando. Incluso en algunos casos tenemos proyectos financiados que le decimos a la empresa, ¿por qué no lo ejecutan al ritmo que requiere, dado que hay un conjunto de condiciones para avanzar más rápido? No podemos seguir a un ritmo de antes, que nos demorábamos en construir una vivienda 24 meses o 28 meses, y en otros países son 12 meses, 14 meses. ¿Por qué ese ritmo es muy lento? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué ustedes tienen que plantearle esto? Mire, es una pregunta que nos hacemos todos los días. Hay distintos factores. En algunos proyectos el tema tiene que ver con el sector bancario también, porque se requiere un complemento de crédito bancario para poder llevar adelante los proyectos. El Estado también da crédito, el Estado da
1.200 millones de dólares al año en créditos a las empresas para construir. Además, créditos sin interés, esto viene de antes, a mí me parece que no corresponde, pero es así. 1.200 millones de dólares de crédito al Estado para que esto se mueva, siempre, y hoy día juega un rol muy importante. Perdón, que le haga una pregunta sobre la pregunta, porque dice que a mí no me parece. Que no se cobre interés. O sea, ¿eso? es que viene un sistema de financiamiento de la vivienda que ya lleva mucho tiempo, y la verdad que fue muy discutido en el Parlamento también muchas veces, y decir, mire, ¿por qué tiene una tasa de interés, o sea, un crédito sin interés? O sea, se prestan esta cantidad. Y nosotros hemos tratado de minimizar los efectos que eso tiene, porque hemos descubierto incluso que, ¿qué es lo que se hace? Para un proyecto de determinadas características se daba 300 UF de crédito por vivienda a construir, de una manera de estimular el desarrollo. Bueno, y eso no siempre se usaba inmediatamente para construir vivienda, se usaba para otras actividades también. Ya, perfecto. Cosas de esa distorsiones de esa naturaleza. Es un complemento al subsidio, perfecto, de hecho, esto que no tenga y no se valora en todo su significado. Esto se da principalmente en algunos programas más que en otros. Bueno, pero la pregunta que me hacía usted, ¿qué pienso yo del sector privado? Efectivamente tenemos un stock de vivienda que no pueden vender y un conjunto de familias que necesitan vivienda. Entonces, ¿cuál es? Un financiamiento encarecido también. ¿Por qué se produce esto? Por lo que usted señala. O sea, porque el costo del crédito ha subido mucho y las exigencias para acceder al crédito también han subido mucho, tanto para la familia como para las empresas. Porque el sector bancario no existe porque sí, no es que no hace siempre negocio. El problema es que tiene que ayudar a que la economía se mueva. Su función social es que se mueva la economía. Tiene rentabilidad. El problema es que ellos han tomado una actitud, por los riesgos que se veía, más dura en el sector inmobiliario y de la construcción que en otros sectores de la economía. Aquí han sido más restrictivos. Porque esto viene en parte de Basilea III, que es un acuerdo que obliga, bajo ciertas tendencias en la economía, a poner barreras a contaminarse. Y aquí se pusieron las máximas barreras. Se supuso que iba a ser una crisis de una envergadura mucho mayor y eso ha afectado. ¿Cuánto se ha demorado el sector financiero en disminuir estas barreras? Se ha demorado harto. De hecho, el Ahora, Banco con la Central amenaza de un retiro de fondos de pensiones de nuevo, digamos, bien difícil que bajen las barreras. Probablemente, bueno, pero eso sería para toda la economía y no solo para el sector de la construcción. Lo que pasa es que aquí hubo un tratamiento diferenciado al sector del inmobiliario. ¿Y qué es lo que pasa con el sector inmobiliario? Que es el que más empleo genera, que tiene un efecto multiplicador sobre toda la economía. Está bien, pero uno puede entender, porque el presidente el otro día decía, los bancos son coñetes, pero aquí los retiros tuvieron un efecto sobre los créditos de largo plazo, porque no es lo mismo que un crédito de consumo. Un crédito de largo plazo es una cuestión que se paga 25, 20 años, y no estaban los recursos disponibles después de los retiros, que es parte importante de los recursos que utilizaban los bancos también para poder prestar esos créditos de largo plazo. Sí, pero créditos de largo plazo no solo se le dan al sector de la construcción. Ahí no, pero el que quiere comprarse una casa, sí. En la inversión industrial, en la inversión minera, en distintas actividades, y el sector de la construcción. Porque aquí el problema... de repente uno no entiende, empresas de gran solidez, antiguas que tienen un capital y tienen todo, no les prestan. A pesar de que lo requieren, no les prestan. Entonces nosotros les preguntamos por qué. Bueno, están con las máximas restricciones y todo depende. Acuérdense que en el sector de la construcción se está construyendo una vivienda. Entonces la garantía del crédito está en la propia vivienda que se está construyendo. Esto no es algo que no tiene expresión física ni expresión como respaldo, como garantía. Nosotros hemos reclamado y le hemos pedido permanentemente al sector financiero que revise sus criterios y le pedimos también a la Comisión del Mercado Financiero que abra un diálogo al respecto. No estamos pensando que se le preste a cualquiera cuanto sea, de cualquier manera, corriendo riesgo, sino que los criterios se disminuyan porque es necesario para las familias tener crédito y es necesario para las empresas poder producir con capacidad de tener los flujos financieros que el banco está creado en la sociedad para eso. O sea, los bancos aquí no están porque sí, tienen un rol que es también asegurar que la economía se mueva. Ministro, está presentado o está anunciado, ¿verdad?, el próximo ingreso del proyecto de ley para regular las parcelaciones. O presentado ya, ¿verdad? Usted me corregirá en el timing porque yo ahí me puedo equivocar. Proyecto de ley para la protección del territorio y la vía rural, pero que se lee como el proyecto de regulación de las parcelaciones, con algunos reparos puestos por gremio, ¿verdad? Y Chile Rural, que califica como un error que cualquier proyecto de más de 4 hectáreas o más, o 6 lotes, sea calificado como un conjunto residencial rural. Se cuestiona la cantidad de responsabilidades que se le entregan también al Ministerio de la Vivienda. Explíquenos cuál es el objetivo de
de regular esto. Esto es un tema que hace mucho rato de que usted se hizo cargo, también el ministro de Agricultura ha sido un tema relevante. Aquí no estamos hablando de una cuestión menor, porque se hace mucho negocio en torno a las parcelaciones, pero también nos estamos refiriendo a gente que vive en esos lugares y que eventualmente se puede ver afectada por esta regulación. Mira, Connie y Juan Manuel, yo quisiera, más que entrar en discusiones de caricaturas parciales o de imágenes parciales, plantear el problema más global. O sea, hoy día tenemos en Chile una legislación sobre el uso del territorio rural que tiende a generar grandes distorsiones. Ese es el punto de partida. Aquí no se trata de que no se use el territorio rural, sino que tenga cierta racionalidad de largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Las cifras que nosotros tenemos, como la más fuerte, que hay 350.000 parcelaciones a lo largo del país. ¿Qué producen estas parcelaciones? Rompen toda idea de planificación, porque se instalan de acuerdo a la lógica de la venta del fondo en muchas parcelas, ¿no es cierto? Eso es lo que termina generando estas configuraciones. No hay un tema serio desde el punto de vista de los municipios. A los municipios le van inmediatamente a decir: póngame agua, póngame camino, bueno, y eso no tiene ninguna anticipación ni planificación. Si usted, todo el debate mundial sobre el urbano se dice crecimiento compacto de las ciudades, porque es lo único que permite vivir desde todo punto de vista mejor y tener un costo menor, primero. Y hay que ordenarlo. En segundo lugar, hay un serio problema ambiental. O sea, aquí hay casos, incluso parcelas de agrado en parque nacional, en zonas de miles de restricciones. Hay también temas serios alimentarios. Si nosotros no podemos pensar que nosotros no vamos a tener la necesidad de usar nuestro suelo al máximo, hay que tener una visión de conjunto del país. O sea, por eso este es un problema político nacional, de todos los sectores. No es un problema de un proyecto, no. Frente a eso, frente a una legislación que tiene, esto fue la legislación del decreto 3516, ya Frey, Ruiz Tagle, Ricardo Lagos trataron de decir contener esto, no hubo mayoría, no hubo debate suficiente. Nosotros ahora hemos tratado de que haya un buen debate, se hizo seminario a lo largo de todo el país, convocamos a todos los sectores a opinar, sabiendo incluso que el proyecto es un debate abierto. El proyecto no tiene la fórmula de plata que van a ser la única, ojalá que surjan mejores fórmulas. Hemos revisado la legislatura, la legislación internacional, los intentos de Estados Unidos en distintas localidades. ¿Por qué? Porque esto no podemos mirarnos como que no existiera, existe. ¿Cuáles son las soluciones? En ningún caso se ha pensado que la gente no puede ir a vivir al campo. Eso no es el tema. Se busca tener una forma de hacerlo que tenga en cuenta todos los efectos negativos que esto produce y la necesidad de hacerlo lo más racionalmente posible. Si los señores, que aquí el enemigo principal son personas que se dedican a esta actividad, o sea, compran un fondo, lo subdividen y lo venden. ¿A qué valores estamos llegando a 300 millones de pesos? O sea, alguna parcela de media hectárea, 300 millones, o sea, lo más grande, hay distintos valores. Bueno, incluso tributariamente aquí ni siquiera tienen un gran aporte que hacen ni a las zonas rurales de los cuales vendieron esto, que es lo mínimo. O sea, hay un vacío aquí y además el Estado no tenía los instrumentos suficientes incluso para aplicar la legislación que hoy día existe, que es bastante abierta. Y entonces lo que estamos es tratando de abrir un debate sobre un tema nacional. Eso es lo que yo quisiera decirle a usted. Podemos hacerle llegar todos los materiales. Aquí tenemos hasta los planos región por región, cómo se distribuyen estas parcelas, en qué zonas están, cómo están, porque esto es delicado. Ahora, la realidad es distinta también en función del lugar del largo territorio que tenemos, ¿verdad? Es muy diversa. Ahora, es muy diversa. Tiene un mapa aquí. ¿Cuáles son, por ejemplo, las zonas que a usted le generan más inquietud? No, sin duda las zonas de mayor potencial agrícola son de las que tienen mejores tierras. O sea, sin duda, desde el punto de vista alimentario, ese es un tema. Pero hable con los alcaldes, llamen acá al alcalde y pregúntenle qué les pasa a ustedes cuando se empiezan a constituir toda esta parcela, a ellos a demandarle algo, sin ninguna planificación, y que están pensados para que haya una sola familia, y en algunas regiones ya se ha empezado a plantear loteos irregulares. Estas media hectáreas se subdivide en lotes de 200, 300 y se puebla completamente. O sea, hay algo irracional. Entonces la discusión tiene que ser en parte sobre el problema que tenemos y después sobre la solución a ese problema. Y nosotros estamos muy abiertos a tratar de encontrar las mejores soluciones. Y además, en lo que ustedes han dicho recién, la diversidad del territorio. Sí. En el desierto, claro, en el norte, es distinto. Aunque tienen un tremendo problema, sobre todo en el borde costero, que está todo tomado. Porque hubo periodos en que tomárselo era como una norma. Todo el mundo, hasta las autoridades se tomaban, hasta los intendentes se tomaban el terreno en esa zona, así era. Y ahora se está tratando de ordenar el territorio, porque este es un potencial de largo plazo para el país. No es un problema puramente de grupos que tienen un interés que dicen: yo no quiero que me bloqueen mi interés. Tenemos que conjugar bien el interés
general con esto. Para eso es el Parlamento, para discutir eso, y el gobierno presenta este proyecto para generar este debate, habiendo hecho con mayor seriedad el estudio de esta materia. Y a mí, a los dos los conozco como yo les voy a mandar el set completo de antecedentes porque creo que es importante meterse en este tema. Es que es un temón. Es un temón. Es un súper tema, porque todos hemos sido testigos, ¿verdad?, de cómo hay terrenos que se lotean y a veces uno se da cuenta que puede ser de manera bastante indiscriminada o irracional, pero claro, aquí también están en juego derechos, ¿verdad?, la propiedad privada, el legítimo derecho que tiene cada uno de hacer lo que quiera con su sitio, esa lógica también está en juego en esto. Está en juego en esto como está en juego en todo lo urbano, porque usted puede hacer lo que quiere dentro de lo que sea compatible con su situación, pero tiene que respetar a los demás. O sea, que hay planos reguladores que ponen el límite hasta dónde puede crecer la ciudad. Porque algún país no tiene una normativa, todos lo tienen, porque tiene que haber conjugarse el interés individual con el interés colectivo. O sea, no podríamos vivir, no podríamos no tener. O sea, para hacer las calles, para hacer la vialidad, o sea, se requiere poner cierto. Y aquí lo que ha habido ha sido algo bastante inadecuado. Es incomprensible en la legislación internacional el tipo de situación que nosotros tenemos. Haber llegado. Usted sabe, por ejemplo, le pongo el caso de Aysén. Yo la última cifra que vi que había 9.000 parcelas en Aysén. Y en lugares que son vírgenes, absolutamente vírgenes. Y bueno, uno se pregunta, ¿quién los compró? Los compraron personas del extranjero que están diciendo dónde invierto porque aquí está más barato. Hay de todo tipo de decisiones que tienen que ver con distintas lógicas. Una de las lógicas es personas que están en la ciudad y se me quiero ir al campo. Bueno, eso hay que regularlo, está bien. Está en su derecho poder hacerlo, pero respetando el impacto que lo que él va a hacer, que ellos van a hacer en el conjunto. Y eso es lo que se busca, y por eso llamamos a los señores que usted mencionaba que entren al debate en serio. Ahora, la idea no es establecer lugares prohibidos. O sea... puede haber lugares que queden vedados en el fondo. Mire, hay la legislación norteamericana, uno de los modelos, dice en esta zona no se puede construir, no puede vivir gente, y en este sector del país, dicen ellos, hay que aglomerar a las personas que quieren vivir en zona rural en este otro subsector. Ese es un criterio de ellos. En el caso nuestro se busca ciertas condiciones que aseguran un mayor disminuir los efectos negativos que esto tiene, tanto ambientales, alimentario, como también del desarrollo de inversión en ciudad. O sea, si alguien se va a vivir en un determinado lugar, tiene que asumir los costos negativos. Ahora, en lo alimentario, ministro, uno tendría que pensar que si va a decir que este sector debiera estar protegido y no se recomienda que se parcele, ¿quién garantiza que va a haber una producción agrícola ahí o algo alimentario? Bueno, eso es... No podemos obligar a los dueños a plantar palta, digamos, lo que sea. Estoy poniendo, o a criar animales. Está poniendo el caso más complejo y más caro por el agua. Y por todo. Bueno, pero olvídese del alimento. No me ponga frente a eso, pero efectivamente también hay un tema que el mundo entero va llegando a una necesidad de pensar su futuro, porque varios productos, o sea, la escasez hídrica es algo que todo el mundo dice, viene la escasez hídrica. Para todo, entonces tenemos que adelantarnos a eso. Y la escasez hídrica tiene que ver con el consumo humano normal, pero tiene que ver con la producción agrícola también. Entonces se descubrió que en el norte era posible producir varios productos agrícolas, en la zona incluso semidesértica, y eso tenemos que cuidarlo y desarrollarlo. O sea, es una responsabilidad de país, por eso digo, no es un problema. Los intereses individuales y las opciones individuales sin duda, pero esto dentro de un marco general que busque minimizar lo dañino y maximizar lo que tenga que ver con todo. Y Chile tiene que tener una inteligencia mayor al respecto y adelantarse, porque esto no solo supone definir las reglas de instalación, sino que también la investigación que haya sobre cada una de estas cosas. Ojalá. Nosotros queremos, mire, la experiencia internacional indica que esto requiere medidas de carácter general, pero muchas facultades locales, por las razones que usted señala. O sea, que a nivel de las comunas y a nivel de las provincias y regiones también haya mucha capacidad de diálogo, de decisión y de criterio, porque las regiones nuestras y las comunas son muy diferentes. Claro, si a mí me van a decir, usted no puede vender, tiene que producir. Yo no quiero producir, claro. Por ejemplo. Claro, son consideraciones, o sea, tiene que ser una cuestión bastante más flexible. Tiene que ser flexible, pero tiene que ser también entendiendo de que aquí hay bien común y hay interés particular que pueden ser compatibles o no pueden ser compatibles, y lo que busca la legislación. Pero yo no le puedo pedir al dueño de un terreno que se haga cargo del bien común, ministro. El bien común tiene que preocuparse usted, el alcalde. No, yo no estoy de acuerdo con eso. El bien común es una tarea de todos los ciudadanos. Pero no es exigible. Bueno, no es exigible. Bueno, mire, esto podemos ver... Por ley sí.
Sí, pues, muchas cosas se hacen, pero podemos revisar incluso la legislación argentina en materia de cuánto tiempo usted puede tener dentro del área urbana un terreno desocupado, esos terrenos en engorda que se llama. Argentina tiene una legislación muy dura, el que la tiene después de un tiempo, si no cumple, si no construye, cuando tiene todas las ventajas de estar ahí en esa zona, estoy hablando del urbano para no meterme en el tema rural, pero y ahí se lo obliga, y si no tiene que entregarlo al bien común, tiene que entregarlo a todos, porque usted tiene derechos, pero también tiene obligaciones, tiene obligaciones. Si la cantidad de terrenos que están desocupados entre la ciudad son impresionantes, pequeños, grandes, estacionamientos. Lo lógico sería, para el tema de la construcción de vivienda, nosotros estamos tratando de comprar esos terrenos, hemos comprado o pedido esos terrenos a otros organismos públicos que también los tienen desocupados, porque la ciudad requiere conjugar bien lo individual con lo colectivo. O sea, el nosotros es algo que hay que darle más densidad, porque yo respeto su opinión, pero no todos son puras decisiones individuales, se requiere también opciones. No, es mi opinión, yo te estoy llevando la cosa al otro lado, digamos. Bueno, sí, un poquito abogado del diablo. Bueno, su opinión de abogado del diablo, por lo tanto, diría yo que es importante. Este es un tema de profundo de qué sociedad nos imaginamos para adelante, en todos los campos, en todos, porque hasta enfermedades, hasta el SIDA y la forma de la responsabilidad. En fin, hay muchos campos en que hay que conjugar la responsabilidad individual con el bien común. El ministro Carlos Montes conversando esta mañana con nosotros. Ministro, muchísimas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias a usted, y les voy a mandar el material de todas maneras. Oiga, sí, mándenos eso, por favor. Está bueno eso, está muy bueno. ¿Tiene parcelita usted o no? No. Las parcelas son lo más atractivo que hay, porque su valor crece muy rápido, si es verdad. Así que es una legislación mala, hay un sistema malo. No es un problema la persona que compra una parcela. Si todo el mundo quisiera... Usted tiene una parcela que vale 100, al poco tiempo vale 300, ¿no es cierto? Y eso es muy atractivo, y lo que tratamos es de tener una legislación más seria. La lógica es que la tierra siempre es la tierra. ¿Sabes lo que pasa con la tierra? Que la tierra es un bien común que hoy día opera en el mercado financiero. Que antes no, pero desde el punto de vista de los que se interesan en comprar un terreno, digamos, es una lógica de inversión razonable. Es razonable desde el punto de vista individual, pero también... Sí. Mira, se me dice David Ricardo de Caro, muchas páginas en esos años a este tema, porque este es un tema bien distinto en todas partes. Muchas gracias. Gracias, ministro. Gracias, ministro. 8:39 minutos.